Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de un nuevo episodio, como se dice ahora, de La Trastienda. Estamos en la plataforma Latinísima, orgulloso, feliz y agradecido de estar con un grupo de gente súper profesional y muy amable, aparte que eso nunca viene de más. Así que, bueno, muy contento, muy motivado y motivado también porque voy a tener una charla que creo que va a ser muy entretenida con una persona que ha tenido también una vida muy variada, muy interesante. Él es abogado de accidente, pero ha trabajado en otras áreas de la abogacía, de las leyes. Es cubano-americano, su nombre es Vasily Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. El doctor Vasily, ¿la palabra doctor te gusta? Si quieres, ponte un poco más cerca del micrófono para que se escuche buena pregunta. perfecto. ¿Sabes que en la cultura anglosajona, ¿no? En Estados Unidos, no se usa decirle doctor a los abogados? Okay. Pero en Latinoamérica y en Europa sí. Okay. Entonces siempre me da gracia que los clientes latinos me dicen doctor Hernández. A mí me enorgullece, me gusta, pero no estoy acostumbrado. ¿Cómo se dice en inglés? No, realmente el título es un doctorado. Cuando te gradúas de abogado acá, eres un doctor en jurisprudencia, Juris Doctor, pero... si un cliente americano, angloparlante, te quiere decir algo, te llama. ¿Y cómo te dice? No, me dice señor Hernández, Mr. Sí. Okay. Sí, no se refieren como doctor. Los latinos sí, pero los americanos no. Vasily, uno de los puntos que me gusta de tu historia es que siempre en la vida, todo el mundo creo que tiene historias interesantes, los inmigrantes con mayor razón, y tú más todavía porque... has sido inmigrante y has vivido muchos años, te has formado de alguna manera ya más de adulto en Nueva York, habiendo nacido en Cuba. Sí. ¿Cómo fue eso de vivir en Nueva York? Yo sé que es una respuesta que da para 4 horas, pero sintético. No, Nueva York para mí es y siempre será un amor eterno. Haber vivido en Nueva York ha sido la mejor experiencia de mi vida, en todos los sentidos. Nueva York es una ciudad espectacular. Y casualmente me doy cuenta que aquí trabajan muchos dominicanos. Viví en un barrio dominicano en Nueva York. Y tengo muchas amistades dominicanas. Viví en Washington Heights, que es como decir la capital de Dominicana en el exilio, digamos. En el Alto Manhattan. En el Alto Manhattan, correcto. Y me encantó. Llegué a Nueva York con 21 años, porque me fui a Cuba con 20. Viví un año en Miami más o menos. Y después me fui a Nueva York con mi familia. Y ahí estuve hasta los 40 años, 20 años en Nueva York. ¿Y en Cuba eras de La Habana o de una ciudad del interior? Era de La Habana, del Vedado, que es como uno de los barrios más céntricos de La Habana y por ende de Cuba. Para mí fue, de cierta forma, una transición bastante fácil comparativamente cuando vine de La Habana. O sea, de hecho, cuando llegué a Miami, cuando llegué en el 97, 98 a Miami, me pareció un poco rural viniendo de La Habana, porque La Habana es una ciudad, o sea, de concreto y bien urbana. Y Miami en esa época todavía no era la ciudad que era hoy. Y me pareció como una cosa un poco de campo rural. Pero cuando llegué a Nueva York, creo que me fue más fácil la transición a la ciudad, porque yo me considero una persona de ciudad. Y Nueva York es la ciudad de las ciudades. Estuve muy contento desde ese punto de vista. Claro, no hay comparación entre Nueva York y La Habana desde el punto de vista del volumen, ¿no? Hay gente que critica porque hay mucho tráfico, es muy estresante, es una ciudad un poco también vieja de alguna manera, ¿no? Nueva York. ¿Tú qué contestas a eso? Sí, Nueva York definitivamente es una ciudad muy intensa. Se siente el ritmo de la vida. No es un lugar para tú llevar un estilo de vida calmado, tranquilo. No es un lugar para eso. Es un lugar que literalmente no duerme. Eso es el cliché. Y el eslogan de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, y es verdad. Y de hecho, creo que lo que define eso realmente, creo que es el sistema de transporte público, específicamente el metro. El metro de Nueva York es el metro del mundo occidental, el único que nunca cierra. Está abierto 24 horas. Todos los metros de Europa, por ejemplo, cierran eventualmente, sobre todo sobre la medianoche. Metro de Nueva York es 24 horas. Y te da una idea de que es un reflejo de la intensidad de la ciudad, no es 24 horas. ¿Hay abogados en tu familia? No. No, de hecho mi familia es una familia mayormente de ingenieros, excepto
un tío y yo que estudiamos letras, ciencias políticas, y yo estudié ciencias políticas y historia y después estudié derecho. Todos los demás, mis padres, mi hermano, mis otros tíos son ingenieros todos. So, no vengo de un background de abogados, no. ¿Y por qué te dedicaste a la abogacía? La selección o la elección de estudiar Derecho estando en Nueva York fue una combinación de una decisión práctica desde el punto de vista de estudiar una carrera que me garantizara trabajo, una carrera profesional, por supuesto la oportunidad de poder tener buenos ingresos, sin duda alguna. Desde ese punto de vista es una cosa muy práctica. Pero también, como yo venía del mundo de las letras, las historias, las ciencias políticas, es como lo más práctico que tú puedes estudiar viniendo de ese background académico, ¿no? Y de hecho tuve dos consejeros en Nueva York, que uno me empujó a estudiar más las letras, hacerme profesor, etcétera, específicamente relaciones internacionales, ciencias políticas. Y tuve otra profesora, que era mi consejera, que también era abogada, de hecho graduada de Harvard. Y ella fue realmente la que creo que me abrió un poco más los ojos y me dijo, estudiar letras y tratar de ser profesor está bien, pero en la ciudad de Nueva York esto es ultra competitivo. Si tú estudias Derecho, siempre pudieras también tener la opción de enseñar después, pero también siempre vas a tener trabajo y oportunidades de desarrollarte profesionalmente en muchos campos. Pero igual tiene mérito lo tuyo, porque mucha gente por ahí podría llegar a una conclusión: me convendría ser abogado, me convendría ser, no sé, otra profesión más formal y quizás más próspera, pero no lo han hecho. Tú tuviste la capacidad y la voluntad de hacerlo, ¿no? Sí. Tiene... y realmente... y aparte del gusto, pues imagino que algo te gustaba también. Tú sabes que mucha gente, me he dado cuenta, mi experiencia, la mayoría de mis colegas, la mayoría de la gente no sabe realmente lo que conlleva estudiar Derecho. La gente lo hace por decisiones prácticas, pero, por ejemplo, en mi caso, yo nunca tuve realmente la oportunidad de trabajar, que debería haberlo hecho, en un lugar, en una oficina de abogados, para saber cómo es el mundo de los abogados. Porque antes de graduarte, antes de estudiar, antes de empezar, de poner la aplicación, en registrarte. Porque... No, pero te corté algo, estabas diciendo, creo, un razonamiento. No, porque realmente la mayoría de la gente, incluso yo, no tenía realmente un conocimiento preciso, concreto de qué es lo que significa ser abogado. Porque estudiar la carrera y después el trabajo de abogado es un trabajo bien estresante. ¿Y qué significa? Significa que... ¿Qué significa ser abogado, entonces? Sí, bueno, depende del campo en el cual te desarrollas, pero el trabajo de abogado es un trabajo que es muy intenso intelectualmente, porque tú, aunque termines, te vayas para tu casa, digamos, a las 5 o 6 de la tarde, tú siempre andas con el trabajo en la mente. Y eso es una cosa que marca mucho el trabajo del abogado. Hay muchas otras carreras también. Pero yo hallo que con otras profesiones, cuando tú terminas y te vas para tu casa, como que no te quedas tanto pensando todo el tiempo en el caso, las diferentes variantes, las opciones. Y yo creo que es porque la intensidad del trabajo todo el día como que te marca. Y lo otro es la presión del tiempo. El trabajo de abogado es un trabajo que está marcado diariamente por el tiempo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que tienes que hacer en la corte están... milimétricamente marcado con los horarios. Es una cosa realmente intensa y agobiante. Tú actualmente eres lo que se dice abogado de accidentes, ¿no? Correcto. En español, aquí en Miami. ¿Puedes contarnos? Tenemos tiempo, así que ¿puedes explicarnos en qué consiste el trabajo tuyo? Sí, yo ahora mismo hago exclusivamente litigios relacionados con casos de accidentes. Eso es mayormente accidentes de auto, pero también rebalones y caídas, accidentes laborales y otros tipos de accidentes que realmente están definidos por lo que es la negligencia. En esencia, eso es cuando tú sufres un accidente, es tu derecho como víctima de un accidente de poder entablar una demanda contra otra parte que generalmente debe haber tenido la culpa para tú poder reclamar, y entonces empezar ese proceso que inicialmente es una negociación fuera de corte y cada vez más, muchas veces termina en corte. Entonces, esa fase del litigio es lo que realmente marca más la parte legal en sí de los casos de accidentes. Cada vez más termina en el litigio. No hay tanto arreglo, preacuerdos ahora. Exacto, como antes. No, antes sí. ¿Y qué ha pasado? En los últimos 5 años han ido poniendo muchos más requerimientos a la hora de entablar las demandas.
Y las compañías de seguro también se han puesto mucho más agresivas a la hora de negociar los casos y muchas veces no te dan la oferta que tú realmente mereces. Okay. Entonces tienes que poner el caso en la corte y litigarlo. Y mencióname 3 casos en los que tú actúas, por ejemplo. Uno, un choque, ¿no? El choque de carro es un clásico. Tengo uno, por ejemplo, ahora que una clienta que resbaló producto de que no estaba limpio el área en el Dolphin Mall. Tengo un caso como eso. Tengo un caso también. ¿Y qué pasa en ese caso? En ese caso, básicamente tú demandas, tienes que, o sea, asumiendo que tengas una lesión, que mi clienta la tiene, se dañó la rodilla y la espalda, tienes 2 semanas para actuar desde el punto de vista de buscar tratamiento médico es requerido, si no pierdes la oportunidad de demandar. Y después tienes que ubicar realmente quién fue el responsable. Y en casos como eso está el shopping mall, el lugar, el centro comercial, pero también la compañía de limpieza. También. Claro. Y si es frente a un local o en la puerta del local, también involucra. También depende. En este caso fue frente a una tienda de una marca de ropa famosa, la cual no voy a decir. Pero en la situación ahí mismo dicta de acuerdo a los contratos que ellos tengan. Por ejemplo, eso se averigua cuando empieza la investigación del caso. En este caso, por ejemplo, en el Dolphin Mall, realmente la compañía de limpieza que ellos subcontratan es quien es responsable de mantener los pasillos y las áreas comunes limpias. Ahora, si mi cliente se hubiese caído dentro de la tienda, entonces hubiese sido responsabilidad de la tienda. ¿Y cuánto tarda en decidirse un litigio como ese, que creo que pasan con frecuencia? Sí, este tipo de litigio mínimo estamos hablando de entre 6 meses y 1 año. Tú tienes, bueno, contigo brotan muchas preguntas, ¿no? No sé si es algo que te tiene que ver con lo que haces tú en la parte legal. Pero es cierto que si alguien va a una fiesta en la casa de un amigo o quien sea y después y se cae en la fiesta, puede demandar a... Sí. Pero ¿cómo se vive así? Porque si no es con miedo permanente... Claro, lo que pasa es que muchas veces la gente no lo hace porque hay relaciones de amistad o de familia, pero la ley te impone a ti una responsabilidad de cuando tú tienes gente en tu perímetro, digamos, habitacional, en tu casa, esas personas que están ahí, estos invitados, tú tienes responsabilidad de que ellos se mantengan sanos y salvos. Es una cosa razonable. Por ejemplo, si tú brincas la cerca para buscar una pelota y te caes en ese momento, no. ¿Por qué? Porque tú no estás invitado ahí con autoridad para marcarte la distinción. Ahora, a ver si me explicas esto. Por un lado está la ley general de un país, que es la Constitución, ¿no? Después que hay otras, ¿cómo se dice? Son otras leyes, por ejemplo, para el mundo laboral, el mundo de los accidentes. Eso está, ¿dónde está eso inscrito? ¿Dónde está? Veo que te quieres meter realmente profundamente en la jurisprudencia. El sistema, hay dos sistemas legales básicos en el mundo occidental. Uno de ellos está profundamente influenciado por el Código Napoleónico, que a partir de Napoleón, finales del 18, principio del 19, básicamente codificó casi toda la ley francesa y a partir de ahí casi todos los países de Europa y Latinoamérica han seguido mucho eso. Es una ley que mayormente está codificada en estatuto. El sistema anglosajón sigue una cosa que se llama la ley común, common law es en inglés, cuya dinámica es un poco diferente, que establece que la línea de la ley está basada en precedentes basados en decisiones de casos anteriores. Por ejemplo, el caso de mi clienta va a corte, un juez da una decisión, digamos que esa decisión después va a una apelación, afirman la decisión en la apelación, eso ya se convierte como si fuera en un código. Quiere decir que a partir de ahí casi todos los casos similares pueden guiarse por ese caso. En Latinoamérica y en Europa, excepto Inglaterra, generalmente no es así. Está codificado, ya sea el derecho laboral. Ahora, en Estados Unidos hay algunas áreas de la ley que se guían por el derecho común, como son contratos, como son accidentes, torts, el código criminal también, pero cada vez más, casi todas las áreas de la ley se están convirtiendo en código. Por ejemplo, me preguntabas el derecho laboral casi todo está codificado. El derecho federal, ya sea criminal o civil, está mayormente codificado. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil
en lugar de tener que estar lidiando con 4 o 5 decisiones de caso para tratar de llegar a un estándar legal para poder aplicar la ley, ¿me entiendes? Y hay veces que se superponen, por ejemplo, la Constitución con estos otros códigos o estatutos. La Constitución es la madre de la ley en los Estados Unidos, en casi todos los países también. Técnicamente Nunca se contradice, ninguna ley puede... Pero hay un momento en que se cruza alguna. Todo el tiempo. Un ejemplo. Y hay conflictos. Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de la Constitución, es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con derechos individuales. ¿Okay? Casi todos los casos que involucran de alguna manera derechos individuales, por ejemplo, el derecho de la privacidad, el derecho al libre ejercicio de la creencia religiosa, estar libre de registro por parte de las autoridades, eso es casi todo derecho constitucional federal. Y ahí, de hecho, la mayoría del estándar legal no está codificado, es la Constitución, los artículos de la Constitución y los casos que determinan eso. Por ejemplo, si tú te para un policía en la calle, normal, y tú pones un reclamo a las autoridades, ahí automáticamente entra derecho constitucional. Y si hay alguna decisión, por ejemplo, a nivel estatal, que dice algo que contradice tu derecho constitucional, en este caso vamos a hablar específicamente del derecho que tiene la policía o las autoridades de registrarte a tu persona. Tú tienes una protección constitucional en contra de eso. Pero ha habido muchas veces que los casos llegan y hay un juez, digamos, en un distrito aquí en la Florida, que dice, no, sí, el policía no erró, estaba bien y tú tenías derecho a registrarte. Y tú haces un análisis constitucional y al final la ley de lo que dice la Constitución específicamente es al final lo que va a determinar. ¿Qué opinas? No voy a profundizar en esto, pero me interesa tu opinión de lo que está pasando con el tema de la política del presidente Trump y la inmigración. ¿Estás viendo que hay cosas ilegales o todo está dentro del marco de la ley? Un tema un poco controversial. Tú me lo serviste en bandeja el tema, pues me fuiste y me llevaste tú a eso. Sí, no, y la realidad es que yo como sabes, trabajé muchos años también de abogado de inmigración. Sí. Y de vez en cuando hago algún caso de inmigración. Y además eres esposo estás casado con una de las abogadas más destacadas de inmigración. A mi esposa la ayudo de vez en cuando con un caso, porque tengo mucha experiencia en inmigración. Pero eso es una buena pregunta. Mira, el tema de inmigración es un tema político, yo creo, más que legal. Pero bueno, para responderte a tu pregunta, ¿no? La mayoría de las acciones que está tomando el gobierno, según lo que yo estoy viendo, es la aplicación estricta de la ley. ¿Okay? Desafortunadamente. Estamos hablando específicamente de las personas que están aquí y no tienen ningún estatus migratorio. La ley, excepto algunas áreas que de hecho están en apelaciones federales ahora mismo, por ejemplo, el caso de los cubanos, documentos que te dan cuando entras por la frontera, el I-220, etc. Pero, por ejemplo, si tú no tienes un estatus migratorio y tú vas a la corte a una audiencia, el derecho tiene, la ley es clara, el gobierno puede detenerte en cualquier momento si quieres, tú no tienes un estatus. Me parece interesante esa frase que dijiste, aplicación estricta. Claro, la mayoría... Por un lado no se lo puede cuestionar. Claro. La realidad es que el gobierno siempre, o casi todo el tiempo, digamos, en los últimos 20 o 30 años, ha hecho una aplicación discrecionaria con respecto a la ley, en el tema, por ejemplo, de inmigración, pero lo hacen otros sectores, incluyendo el derecho penal también. Por ejemplo, la tenencia de droga. Ha habido periodos en la historia de Estados Unidos que la tenencia de droga ha sido profundamente penalizada, perseguida, después ha bajado un poco, después ha subido, etc. O sea, la guerra contra las drogas cuando Nixon, ahora con la legalización de la marihuana, eso puede cambiar. Pero en el tema de inmigración, la realidad es que el gobierno pudiera tener un enfoque un poco más humano a la hora, por ejemplo, de deportar cierta gente o dejar que las personas hagan los procesos de deportación en la calle en lugar de cogerlos, detenerlos. Gente que lleva 10, 15 años aquí con familias y los deportan. Eso es una aplicación estricta, pero quizás poco humana de la ley. Volviendo al tema tuyo, porque bueno, te has acercado aquí y también quiero que toquemos más el tema de los accidentes. Uno piensa como livianamente cuando piensa abogado de accidentes o en accidentes, un choque, se rozan a la salida del estacionamiento, uno no mira o va con el celular y se tocan y se hacen algo, alguna magulladura a los autos. Uno siente como que no hay mucho drama en el área tuya. Pero ¿te ha tocado casos así dramáticos, con muertes, con, no sé, alguien que quede lisiado, discapacitado físicamente? Sí, cómo no. ¿Te ha tocado? Sí, como un accidente puede ser fatal en cuestiones de segundos. Porque viste que en los videos, a veces las promociones de los abogados de accidentes, como la típica es como que hay un pequeño choque y llaman a la policía. Claro. Pero
obviamente a veces pasan cosas más. Sí, y te digo más, inclusive cuando parecen ligeros, estadísticamente, específicamente los accidentes de auto, son los tipos de evento, o digamos accidente específicamente, que más te puede afectar a ti específicamente en la espalda. La mayoría de las lesiones en caso de accidente, y muchas veces no salen ni siquiera en los primeros 3 o 6 meses, salen después, es las lesiones en la espalda. El impacto, por muy mínimo que sea, te puede fácilmente dañar una vértebra y por supuesto que hay grados, pero es muy común y pasa todo el tiempo, y desafortunadamente al principio parece una cosa muy pequeña, y si tú no tienes un abogado que te represente bien, que mire bien y que pelee por ti, te pueden liquidar un caso con un par de miles de dólares, y tu caso es una lesión que te va a afectar el resto de tu vida y va a requerir miles de dólares en tratamiento médico. Las piernas también, ¿no? Son Las muy piernas susceptibles también, totalmente. de perjudicarse todo lo que en es un choque. extremidades y joints, ¿cómo se dice joint en español? Que se me olvidó. Y bueno. Pero lo más común es la espalda, que es lo más delicado. Muy delicado. ¿Y cómo trabajas tú? Cuéntanos. Yo cuando abrí... ¿Cuál es el número por empezar? Sí. O las maneras de contactarte. Sí, lo más fácil es el 305-618-0000, que es el número principal de la firma, pero también me pueden buscar en Facebook y en Instagram, Miami Accident Attorney. Sí, estamos poniendo en pantalla lo de... Sí, pero yo realmente lancé mi firma porque después trabajé en varias firmas haciendo litigios de accidentes, y de cierta forma me molestó muchas veces la falta de profesionalismo a la hora de lidiar con los clientes de los abogados. La falta de comunicación sobre todo, y la falta de claridad. Las personas tienen el derecho a saber su accidente, una proyección realmente del valor del caso. Para mí eso es una cosa muy importante. Yo siempre trato que los clientes tengan una idea bastante precisa del caso de ellos, a dónde va. Cuando tú me preguntas cómo yo trabajo con claridad. Para mí eso es muy importante, porque si no vas creando expectativas, o en el peor de los casos completa ignorancia por parte del cliente, no sabe para dónde va el caso. Entonces después hay alguna complicación, y cuando se empiezan a hablar los números del caso o el settlement, entonces a esa hora las personas no están de acuerdo, no están conformes. Yo mantengo transparencia lo más que yo pueda, de acuerdo a mi conocimiento en ese momento. Para mí eso es muy importante. Y primero uno va y hace una consulta, ¿y cuánto sale? La consulta siempre es gratuita. Okay. O sea, eso no es que es algo ficticio, es real que... Real, completamente. ¿Los abogados de accidentes? Sí. Okay. La consulta, y si tienes un abogado de accidente que te cobró por la consulta, búscate otro, porque ese no sabe lo que está haciendo. Busquen a Vasily, por supuesto. Sí, exacto. La consulta completamente gratuita, porque el abogado de accidentes realmente, por eso que es tan competitivo y tan intenso, vive realmente de lo que él le pueda quitar al seguro que tuvo la culpa realmente. Okay. Ese es mi incentivo. Y por eso también el cliente no paga nada de su bolsillo. Todo el trabajo lo hace el abogado y pelea el caso, porque el abogado de accidente, como yo en este caso, yo cobro de acuerdo a lo que yo pueda recuperar para el cliente en el accidente. Un promedio, yo sé que son casos diferentes, pero un promedio, ¿cuánto se tarda en dilucidar un caso como este? Como decía al principio, sin heridas, ¿no? Solo un choque. Ok, eso es importante. El accidente tiene 2 componentes, ¿no? Okay. Tiene la parte del daño a la propiedad, que es el carro. Cuando estamos hablando de un caso de accidente de auto, ¿no? Sí. Arreglar el carro, el valor de la propiedad, eso tiene un componente. Y el otro componente es lo que se conoce como la lesión personal, ¿no? Que es el daño que tú sufriste sobre tu persona. Ok, tú tienes que ver con los dos. Exacto, sí. Y es importante que tiene que haber algún tipo de lesión. Si no hay lesión, el seguro no va a pagar. El BI liability, que es la parte el más importante del caso realmente, tú tienes que tener una lesión. Por eso se llama lesiones personales, personal injuries. O sea, tiene que haber alguna lesión documentada, y para eso el tratamiento médico es muy importante, que te hagan todas tus radiografías, tus MRI, y que el abogado mire bien la documentación, elabore una buena demanda específica y te trabaje el caso. Pero tiene que haber una lesión física. Sin una lesión no hay caso. Para que haya un accidente pueden ser varias razones, ¿no? También un poco algo fortuito, la otra persona que te choca o que tiene el accidente. Pero si pudieras dar un consejo para evitar un accidente dentro de lo que esté al alcance de uno, que uno pueda cumplir, ¿qué no hay que hacer? Lo primero. No digas el celular porque sí, yo iba a decir el celular. Me deprimo.
Es increíble, Edwin. Muchos son por Yo eso. mismo. Es nivel de distracción, es una cosa omnipotente, ¿no? Todo el mundo lo ves todo el tiempo. Si quieres evitar un accidente, lo primero es no uses el celular en el carro. Y por eso el gobierno de la Florida recientemente ha pasado tantas leyes penalizando el uso del teléfono. Eso sería lo primero. Lo otro es, si ya ocurre el accidente, creo que es importante también qué hacer. Primero, llamar al 911, ¿ok? Es importante que reportes el accidente, que la policía tenga constancia. No entres en negociación con la persona que te chocó, que te ofrece dinero. No, eso... los casos de accidentes se discuten con las compañías de seguro, no con los conductores. Eso tú no tienes que hablar nada con él. Nunca hables de culpa. Nunca jamás. Dilo mirando ahí a la cámara. Nunca. Mira, tengo un caso ahora mismo que me da una pena tremenda. Tengo una clienta que firmó un release de su caso. Un caso, baja total el carro, dolorida, se está haciendo tratamiento. Firmó el release del caso por $2,000 cuando hay una póliza de $100,000 del otro lado. Lo firmó al otro día del accidente. Nunca firmes nada, mucho menos con el seguro, sobre todo, mucho menos con el seguro de la persona que tuvo la culpa. La compañía de seguro, siempre se lo digo a mis clientes, firmar nada. No son amigos tuyos, ni siquiera tu propio seguro es amigo tuyo. No, nunca. Búscate, llama 911, ambulancia si lo necesitas y un abogado inmediatamente. Yo la primera vez que tuve que lidiar en este país con un seguro me fue bien. Sí, qué bueno. ¿Cómo fue? Que el auto, el primer auto que tuve, hubo como una inundación en mi trabajo y el agua llegó hasta arriba. ¿Pero eso tiene que ver contigo o no? No tanto, me parece. Yo ayudo a los dijiste clientes. seguro. Entonces, Claro, pero fue tu propio seguro el que te lo cubrió. Sí, no tiene que ver contigo. Claro, no, en este caso no. Okay. Recuerda, los abogados de accidente representan a la víctima del accidente. Quiere decir que la persona que tuvo la culpa, yo voy en contra de las compañías de seguro de que ocasionó el accidente. Es a quien yo represento. La víctima. ¿Es cierto que cuando hay un accidente se dice que el que tiene la culpa es el que va atrás, el que iba atrás? En esos casos, sí. Casi todo el tiempo. Sí. Hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando los accidentes son montados, si hay fraude, accidentes montados, lo cual es un delito estatal y federal. Pero generalmente quien da por atrás tiene la culpa. Buenísimo. La próxima vez que vengas, a ver si hablamos de los accidentes de botes y eso, que eso debe ser otro tema. Sí, pasa mucho en la Florida, sobre todo en Miami, cómo no. Y ahora está la temporada de botes, seguro. Buenísimo. Bueno, Vasily, gracias por habernos visitado. Un gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Ha sido muy instructivo, creo, ¿no? Yo creo que se han entretenido todos viendo esta entrevista. Espero Me salió lo de maestro ahí explicando la... Esa es la idea. Espero que transmitamos estos conocimientos del doctor Vasily Hernández y compartan esta entrevista, la comenten. Así que bueno, muy agradecido con ustedes que estén viendo esta entrevista, que la disfruten y será hasta la próxima aquí con La Trastienda. Me sigo conversando y haciéndole preguntas aquí al doctor. Hasta luego.